Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amada familia. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de nuestro Abba Kadosh esté con todos ustedes. Con gran alegría, gozo, es un privilegio para nosotros reunirnos una vez más alrededor de la palabra viva de Adonai, nuestro Elohim. Hoy nos adentramos en la porción número 8, Vayishlach, que significa y envió, que se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 32, verso 3, hasta el capítulo verso 43, incluido. Esta porción, amados hermanos, es un torbellino de emociones y eventos cruciales en la vida de nuestro patriarca Jacob. Vemos, por ejemplo, en temas principales como su temor ante el reencuentro con su hermano Esaú, su lucha angustiosa con un ser misterioso, su transformación y cambio de nombre a Israel, la esperada pero tensa reconciliación con Esaú, la terrible tragedia de Dina en Shechem, el llamado de Elohim a regresar a Betel, la muerte de Rachel, al dar a luz a Benjamín, y concluye con las genealogías de Esaú, detallando el linaje de Edom. Vayishlach, mis amados hermanos, narra el regreso de Jacob a la tierra prometida. Después de 20 años enfrenta el inminente y temido encuentro con su hermano Esaú, a quien había engañado para obtener la primogenitura y la bendición. Jacob ora fervientemente, divide su campamento y envía presentes generosos para apaciguar la ira de Esaú. La noche antes del encuentro, Jacob lucha con un hombre hasta el amanecer, quien le cambia el nombre a Israel, que significaría algo como que el que lucha con Elohim o Elohim lucha, porque ha luchado con Elohim y con los hombres y ha vencido. Este encuentro lo deja cojeando, pero tras. La reconciliación con Esaú es sorprendentemente pacífica. Sin embargo, la paz se rompe cuando Dina, Jacob, es violada por Shechem, el hijo del príncipe local. La violenta y engañosa venganza de Simeón y de Levi contra los hombres de Shechem trae deshonra y peligro a la familia. Elohim entonces llama a Jacob a Betel para renovar el pacto. Allí Elohim reafirma las promesas. Rachel muere al dar a luz a Benjamín cerca de Efrata. La parashá, mis hermanos, concluye detallando la descendencia de Saúl, estableciendo la nación de Edom. En un contexto histórico y espiritual, vemos que Jacob está en un punto de inflexión. Ha salido de la casa de Labán con gran riqueza. ¿Verdad? Recuerdan ustedes, estudiamos eso esta semana. Y además salió con una familia numerosa. Pero ahora debe confrontar el pecado de su pasado. Su temor a Esaú es palpable y lo lleva a una dependencia total de Adonai. La lucha nocturna es un clímax espiritual, simbolizando la lucha interna y su aferrarse a la bendición divina, ¿verdad? Este evento marca su transición a Jacob, el suplantador, a Israel, el príncipe de Elohim, que prevalece a través de la dependencia y la perseverancia. La tragedia de Dina y la respuesta de sus hijos revelan las profundas fallas y la violencia latente dentro de la familia, mostrando de esta manera que incluso el pueblo del pacto no está exento de pecado y sus devastadoras consecuencias. El regreso a Betel significa un retorno a la comunión y a la reafirmación de las promesas divinas, un ancla necesaria después del trauma. Vayishlach, mis hermanos, resuena profundamente con el mensaje mesiánico. La lucha de Jacob y su transformación juntan a nuestra propia lucha espiritual y la nueva identidad que recibimos en Yeshua HaMashiach. El nombre Israel, su nombre mismo, obtenido a través de esta lucha y la bendición, prefigura a Yeshua, el máximo Israel de Elohim, quien luchó contra el pecado
y la muerte y lo venció, ¿verdad? La reconciliación entre Jacob y Esaú, aunque imperfecta, es un tipo de reconciliación que Yeshua logra entre Adonai y la humanidad, y entre judíos y gentiles, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Efesios 2 del 14 al 16. La acogida de Jacob, por otro lado, nos recuerda que a menudo llevamos las marcas de nuestros encuentros transformadores con Adonai y que nuestra fortaleza se perfecciona en la debilidad, como nos dice Corintios 12, 9, 10. Una verdadera encarnada en el Mashiach, crucificado y resucitado, ¿verdad? La tragedia de Dina y la violenta respuesta subrayan la necesidad desesperada de la acción y la verdadera justicia que solo Yeshua traer. El nacimiento de Benjamín, el hijo de la derecha, en medio del dolor de Rachel, Ben-Oni, hijo de mi tristeza, español, hebreo, prefigura a Yeshua, el varón de dolores que a través de su sufrimiento se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, ¿verdad? En Hebreos 3. Hermanos amados, en esta serie por Parashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes Mashiach. Buen momento para exhortarlos a que se queden con nosotros durante este estudio, tengan a mano sus apuntes, sus escrituras, para que juntos comencemos este maravilloso estudio de esta porción de la Torah. Amén. Bien, amados hermanos, vamos entonces directamente a la Torah. Y vamos a leer entonces el capítulo 32, verso 3 a. Entonces, ¿qué nos dice? Versículo 3 dice, comienza diciendo, Jacob envió a sus mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, hacia la tierra de Seir, el país de Edom. Con estas instrucciones, aquí está lo que tienen que decir a mi señor Esaú. Tu sirviente Jacob dice, yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Tengo ganado, asnos y rebaños y esclavos y esclavas. Estoy enviando a decir esta noticia a mi señor para poder ganar tu favor. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú, él está viniendo a recibirte, con él hay 400 hombres. Vemos entonces que Jacob ha enviado mensajeros con un mensaje por demás conciliador, ¿verdad? Para su hermano Esaú. La respuesta es ambigua, pero al mismo tiempo es aterradora. Esaú tiene y viene con una fuerza militar considerable. Vemos en la palabra. Esto confirma, mis amados hermanos, los peores temores de Jacob, basados en la hostilidad pasada de Esaú, ¿verdad? Y la culpa de Jacob. Representa la confrontación ineludible con las consecuencias del pasado. Espiritualmente, mis hermanos, es el momento de crisis que precede a la intervención divina. Este temor ante una amenaza abrumadora, ¿verdad? Resuena con los momentos de angustia de los discípulos de Yeshua. Por ejemplo, recordemos en la tormenta en el mar, en el mar de Galilea, ¿no? Que está descrito en Marcos 4:38. Y también con la propia angustia de Yeshua en Getsemaní, ¿verdad? Que leemos en Mateo 26:39. Esto nos recuerda que la fe no elimina el temor, pero nos impulsa a buscar a Adonai en él. La venida de Saúl con 400 hombres puede verse como un tipo de las fuerzas de oposición que enfrenta el pueblo de Adonai, contra cuál es nuestra única esperanza, ¿verdad? Es la intervención divina, asegurada por la victoria de Yeshua, en Romanos 8:37. Adonai, hermanos, a menudo permite que enfrentemos situaciones, ¿verdad?, que superan nuestras fuerzas humanas, pero es para enseñarnos a depender completamente. El temor de Jacob revela su humanidad, ¿verdad? Pero su respuesta, aunque sigue, pero que vamos a ver, muestra el camino de la fe.
Adonai no siempre nos libra de las pruebas, pero nos acompaña en ellas. Es importante reconocer él, usando las crisis para moldear nuestro carácter y profundizar nuestra confianza en su poder soberano y en su fidelidad. ¿Bien? Y vamos a leer ahora Bereshit 32, versículos 5, 9 y 10. Entonces dice el 5, tengo ganado asnos y rebaños, y esclavos y esclavas. Estoy enviando a decir esta noticia a mi Señor para poder ganar tu favor. El versículo 6 nos dice, los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú, diciendo, él está viniendo a recibirte, con él hay 400 hombres. El versículo 7 dice, Jacob se puso muy temeroso y afligido, él dividió la gente, el rebaño, ganado y los camellos con él en 2 campamentos. El 8, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, por lo menos el campamento que queda escapará. 9, entonces Jacob dijo, Elohei de mi padre Abraham, Elohei de mi padre Isaac, Adonai quien me dijo, regresa deprisa a la tierra de tu nacimiento, y yo te haré bien, para que haya para mí una suficiencia de toda la justicia y verdad que tú has mostrado a tu siervo desde que crucé el Jordán con solo mi cetro, pero ahora me he hecho 2 campamentos. Bien, hermanos amados, esta es una de las oraciones más conmovedoras de todo el Tanaj. Jacob, en profunda angustia, se dirige a Yud-Heh-Vav-Heh, basándose en la relación de pacto, ¿verdad? El Elohim de mis padres. Recuerda la promesa específica de Adonai, que le decía que vuélvete y yo te haré bien. Confiesa su indignidad, ¿verdad? Y además reconoce la fidelidad pasada de Adonai. Este es un modelo de oración en crisis, amados, humilde, basado en la palabra de Adonai y reconocimiento de su fidelidad. La oración de Jacob es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios, recordando sus promesas en Yeshua y reconociendo nuestra total dependencia. Esa dependencia en su favor, en su gracia, su gesed, misericordia, y también en su verdad, en su emet, ¿verdad? Cualidades plenamente encarnadas en Yeshua, como podemos ver en Juan 1, 14 y 17. Podemos orar, mis hermanos amados, con audacia por la promesa del pacto renovado en la sangre de Yeshua. La confesión de indignidad de Jacob prefigura la actitud que Yeshua eligió en el publicano, Lucas 18:13, y que requiere para entrar al reino. Esta oración, mis amados hermanos, revela el carácter de Adonai como un Elohim fiel al pacto, misericordioso y verdadero. Muestra que la base de nuestra relación con Él no es un mérito, sino su promesa y su gracia. Nos enseña que en tiempos de angustia, recordar la fidelidad pasada de Adonai fortalece nuestra inmunidad para el presente. La oración eficaz se arraiga en quién es Yud-Heh-Vav-Heh y lo que Él ha prometido, ¿verdad? Vamos a hablar Bereshit 32 del 22. Entonces dice, Él se levantó esa noche, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el Yabok. Los tomó y los mandó a cruzar el arroyo y después mandó a cruzar sus posesiones. Y Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Vemos entonces acá que después de tomar precauciones humanas, es decir, dividir campamentos,
enviar regalos, ¿no es verdad? Jacob se encuentra solo en un momento de máxima vulnerabilidad. Lucha nocturna con este varón, Ish en hebreo, identificado más tarde como ser divino, es un punto de inflexión. Es una lucha física, mis hermanos, y espiritual muy intensa. Esta lucha representando la lucha de Jacob con Yud-Heh-Vav-Heh y consigo mismo, buscando desesperadamente la bendición divina antes de enfrentar a Saúl. Esta lucha, mis hermanos, eh, solitaria además, prefigura las luchas espirituales intensas que enfrentamos nosotros como cristianos. También evoca la agonía solitaria de Yeshua en Getsemaní, donde luchó en oración hasta someter su voluntad a Abacadosh. El aferrarse de Jacob, Aarón, dice, no te dejaré ni te, mientras no me bendices, en el 16, es un modelo de perseverancia en la oración que Yeshua enseñó en Lucas 11, 5 al 10, el 18, 1 al 8 también. Es una lucha, mis hermanos, persistente, donde a menudo recibimos la bendición y la transformación. Hermanos amados, Adonai a veces nos encuentra en nuestra soledad y oscuridad, permitiendo o iniciando una lucha para llevarnos a un nivel más profundo de emuná y de entrega. Esta lucha revela la tenacidad de Jacob, pero también la condescendencia de Adonai al permitir ser retenido. Ahora, no es que Adonai pueda ser forzado, ¿verdad? Sino que él responde a la fe persistente y desesperada. La transformación a menudo requiere un enfrentamiento radical con Adonai y con nuestra propia naturaleza también, ¿verdad? 32, 28. Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, al Malach de Elohim y al hombre has prevalecido. ¿Bien? Hermanos amados, este es el clímax de la lucha. El cambio de nombre de Jacob, su plantador, el que agarra el talón, a Israel, hay lucha, que lucha con el príncipe de Adonai. Significa una transformación fundamental de identidad y de destino. Ya no se define por su pasado manipulador, ¿verdad? Sino por su encuentro con Adonai y su perseverancia. Ha vencido no por dominar a Yud-Heh-Vav-Heh, sino por aferrarse hasta recibir la bendición. Este cambio de nombre es un prototipo poderoso, mis hermanos, de la nueva identidad que recibimos nosotros en Yeshua HaMashiach. Ya no somos definidos por nuestro viejo nombre y hombre pecador, ¿verdad? Sino porque somos nuevas criaturas, como está escrito en 2 Corintios 5, 7. Es un nuevo nombre y destino como hijos de Adonai. Y coherentes con nuestro Yeshua, ¿verdad? Dice Romanos 8, 17. Hermanos amados, Yeshua mismo es el Israel por excelencia, el Hijo que agradó perfectamente al Padre y venció al pecado, la muerte y también al adversario. A través de nuestra emuná en él, somos injertados en el verdadero Israel de Adonai, de Romanos 7:24, ¿verdad? Y nos convertimos en verdaderos vencedores, amén. Y es que Adonai es un Elohim que transforma, mis hermanos. Él no solo perdona el pecado y nuestro pasado, sino que nos da una nueva identidad y un nuevo propósito arraigado en nuestra relación con Él. El nombre Israel encapsula la paradoja de la fe, una lucha con Adonai que lleva a una relación más profunda con Él y una victoria que se logra a través de la dependencia y la perseverancia, no de la propia. Este nombre se convertiría en el nombre del pueblo elegido, recordándonos perpetuamente su origen en este encuentro divino, ¿verdad? Bereshit 32:30. Jacob llamó al lugar Peni, el rostro de Elohim, porque he visto a Elohim cara a cara, aún mi vida fue
perdonar. Jacob, amados, nombra el lugar de su lucha Peniel, quiere decir el rostro de Adonai. Reconoce la magnitud de ese encuentro. Ha estado en la presencia directa de Adonai y ha sobrevivido, algo considerado imposible para un ser humano pecador, ¿verdad? La experiencia, mis hermanos, lo deja asombrado y agradecido por la preservación de su vida. Se fue liberada mi alma. La cojera física, descrita en el verso 31, es un recordatorio permanente de este encuentro trans. Mientras Jacob vio a Yud-Heh-Vav-Heh cara a cara, ¿verdad? Es una teofanía velada. Nosotros hemos visto la gloria, la kabod de Adonai, revelada plenamente en el rostro de Yeshua HaMashiach. 6. Yeshua mismo declaró, 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. A través de Yeshua, mis hermanos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 6, experimentando la presencia de Adonai sin ser consumidos porque la sangre de Yeshua nos limpió y nos da vida, ¿verdad? Bien, por otro lado, la cojera de Jacob puede simbolizar la marca de nuestra entrega a Yeshua, una debilidad en la carne que permite que su poder repose sobre nosotros, ¿verdad? Como está escrito en 2 Corintios 12:9. Adonai, mis hermanos, es trascendente y santo inmanentemente, y además tiene un carácter misericordioso. Él elige revelarse a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Un encuentro genuino con Adonai siempre es transformado y deja una marca indeleble. La supervivencia de Jacob no se debió a su propia fortaleza, sino a la gracia de Adonai. Reconocer que hemos visto a Adonai en Yeshua y hemos sido librados, es decir, salvados, apartados, debe llenarnos, hermanos, de mucho asombro, ¿verdad? Gratitud y una humildad consciente de nuestra dependencia plena, ¿verdad? En Bereshit 33. Del 1. Bien. Jacob levantó sus ojos y miró, y allí estaba Esaú viniendo y 400 hombres con él. Así que Jacob dividió los niños entre Lea, Rachel y las dos esclavas, poniendo a las esclavas primero, Lea y sus hijos segundos, y a Rachel y Joseph últimos. Entonces él mismo pasó delante de ellos y se postró en la tierra 7 veces antes de acercarse mano. Esaú corrió a encontrarse con él. Lo abrazó, se echó sobre su cuello, besó y lloraron. Bien. Este es el momento culminante de la reconciliación totalmente inesperada para ella, ¿verdad? En lugar de la hostilidad temida, Esaú muestra afecto espontáneo y emotivo. El abrazo, el beso y las lágrimas, esas lágrimas compartidas, señalan una restauración genuina de la relación fraterna, al menos en ese momento. La gracia parece triunfar sobre el rencor pasado. Hermanos, esta escena es una hermosa, aunque terrenal, ilustración de la reconciliación divina. Refleja, entre otras cosas, la parábola del padre que corre a abrazar y besar al hijo pródigo que regresa, ¿verdad? Que está escrito en Lucas 15:20. Apunta, los amados, a la obra reconciliadora de Yeshua, quien derribó ese muro de separación y hostilidad no solo entre Adonai y la humanidad, sino también entre pueblos divididos. 2, 13 y 8. Nos enseña el poder del perdón y la gracia para restaurar las relaciones en un principio central en las enseñanzas de Yeshua, ¿verdad?
Hermanos amados, Adonai es un Elohim de reconciliación. Su corazón anhela restaurar lo que está roto. Aunque la iniciativa de Saúl aquí es de verdad sorprendente. Podemos verla como un reflejo de la gracia proveniente de Adonai, que a menudo obra, mis hermanos, en los corazones de maneras para lograr sus propósitos. Paz. Este evento desafía digamos, esa expectativa de Jacob y también la nuestra, ¿verdad? De que el pasado siempre dicta el futuro, mostrando que la gracia puede irrumpir y cambiar la dinámica de cualquier situación. Nos llama a nosotros, como seguidores de Yeshua, a ser agentes de reconciliación, como está escrito en 2 Corintios 5, 18. ¿Bien? Bien. Continuemos con otro evento. Bereshit 33, 6. Entonces las esclavas se acercaron con sus hijos y ella se... Lea y sus hijos también se acercaron y se postraron. Y por último vinieron Joseph y Rachel y ellos se postraron. ¿Cuál fue el significado de esta procesión de manadas que encontré? Esaú preguntó. Y él respondió, fue para ganar el favor de mi señor. Esaú respondió, yo ya tengo suficiente, mi hermano, quédate con tus posesiones para ti. Jacob dijo, no, por favor, si ahora he ganado tu favor, entonces acepta las bendiciones. Solo ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Elohim, ahora que me has recibido. Hermanos, acá Jacob insiste en que Esaú acepte su regalo, ¿verdad? Expresando su profundo alivio y gratitud. La frase, solo ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Elohim, es extraordinaria. No iguala a Esaú con Elohim, sino que reconoce que la gracia inesperada y la aceptación benévola que vio en el rostro de su hermano reflejaban para él la gracia misma de Adonai que acababa de experimentar en Peniel. La aceptación de Esaú era una conformación y confirmación tangible, ¿verdad?, de la bendición divina. Esta expresión subraya cómo las relaciones humanas pueden ser un canal de la gracia de Adonai, ¿verdad? Cuando mostramos perdón, amor y aceptación, especialmente cuando nos espera, cuando es incierto, ¿verdad? Podemos reflejar el carácter de Adonai a los demás. Yeshua nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, como está escrito en Mateo 5, 40, 45, reflejando así el amor del Padre Celeste. Ver la imagen de Elohim, el Elohim en el otro, en la otra persona, incluso en alguien de quien esperábamos hostilidad, ¿verdad? Es un principio espiritual profundo. La generosidad de Jacob, de regalos, refleja también el principio del reino de dar libremente como hemos recibido, ¿verdad? La gracia de Adonai puede manifestarse a través de medios humanos inesperados. Reconocer la mano de Adonai en la bondad de los demás es un acto de fe y de humildad. La experiencia de la gracia divina, Peniel, capacita a Jacob para ver y nombrar la gracia humana, el rostro de Saúl. Esto nos enseña, mis hermanos, que nuestras experiencias verticales con Adonai deben impactar nuestras relaciones horizontales, ¿verdad? Pues el favor de Adonai y el favor humano a menudo están entrelazados en su en Bereshit 33. Allí erigió un altar, el cual llamó el Elohei Israel. Elohim, el Elohim de Israel. Eligió un altar, el cual llamó el Elohei Israel. ¿Bien? Bien. Entonces, después de separarse pacíficamente de Saúl y comprar un terreno cerca de Shechem, lo primero que hace Jacob es construir un altar, ¿verdad? Lo nombra él, referido a Elohim, es el Elohim de Israel. Este acto
significativo, mis hermanos. Establece un lugar de adoración en la tierra prometida. Reclama espiritualmente la tierra y crucialmente identifica a él, el Elohim Todopoderoso, ¿verdad?, como el Elohim específico de Israel. Su nueva identidad es una declaración de fe, de emuná y lealtad personal y nacional. O sea, ¿verdad? La construcción de altares en el Tanaj, amados, prefigura siempre la adoración verdadera que Yeshua inauguró, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, como nos dice la palabra. Yohanan 4, 23 y 24. Es decir, no está limitada a un lugar físico. Sin embargo, el principio de dedicar lugares y momentos específicos para conocer la soberanía de Adonai sigue siendo vital, ¿verdad? Como creyentes en Yeshua, somos el templo de Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y somos llamados a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿verdad?, santo y agradable a Adonai. Que se dice la palabra en Romanos 12:1, es nuestro culto racional. El nombre del altar, el Elohei Israel, resuena, hermanos amados, con nuestra confesión de que el Adonai de Abraham, Isaac y Jacob es nuestro Adonai a través de Yeshua, el Rey del verdadero. La adoración, hermanos amados, es la respuesta apropiada a la fidelidad y adoración de Yud-Heh Vav-Heh, ¿verdad? Establecer memoriales y actos de adoración nos ayuda a recordar quién es Adonai y quiénes somos nosotros en relación a él. El nombre del altar es una poderosa declaración, mis hermanos, de identidad actual. Al identificarse como Israel y Adonai como el Elohei Israel, Jacob está abrazando plenamente la transformación y el pacto. Esto nos recuerda la importancia de declarar públicamente nuestra lealtad a Adonai y a Mashiach, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Bien, vamos a Bereshit 34, 25, 30. Bereshit 34 y vamos a ir al versículo 25. Dice entonces: al tercer día, después de la circuncisión, cuando ellos estaban con dolor, dos de los hijos de Jacob, León y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus espadas, audazmente descendieron sobre la ciudad y mataron a todos los varones. Ellos mataron a Amor y a Shechem, su hijo, con sus espadas. Sacaron a Dina de la casa de Shechem y se fue. Entonces los hijos de Jacob entraron sobre los cuerpos muertos de aquellos que habían sido matados y saquearon la ciudad en represalia por haber deshonrado a su hermana. Ellos tomaron sus rebaños, ganado y asnos y todo lo demás, así fuera en la ciudad o en el campo. Y todas las personas en ellos y todo su almacén y a sus esposas tomaron cautivas y sacaron ambos cualquier cosa que había en la ciudad y todo lo que había en sus casas. Pero Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han hecho odiado para hacer maldito a los habitantes de la tierra, ambos entre los Kenaní y los Perizí. Puesto que yo no tengo mucha gente, ellos se reunirán, juntarán contra mí y me cortarán en pedazos, y seré totalmente destruido y mi casa. Ellos respondieron: ¿debemos dejar que nuestra hermana sea tratada como una ramera? Hermanos, esta es la justificación airada entre Simeón y después de que Jacob los reprendiera, ¿verdad?, por esa masacre engañosa y violenta de los hombres de Shechem, como venganza por la violación de su hermana Dina. Si bien su indignación por el ultraje a Dina es comprensible, su respuesta, hermanos, fue desproporcionada, basada en el engaño y además fue brutalmente violenta, poniendo en peligro a toda la familia.
Su pregunta retórica intenta justificar su acción apelando al honor familiar, ¿verdad? Este incidente, mis hermanos amados, expone trágicamente los peligros de la ira humana. Esa ira descontrolada y hacer la justicia. Contrasta fuertemente con las enseñanzas de Yeshua, ¿verdad? Sobre el perdón, la misericordia y dejar la venganza a él. Aunque la justicia es importante, los métodos de Shimon Leví fueron pecaminosos y contrarios totalmente al carácter de Adón. Yeshua enseñó que la verdadera pureza viene del corazón, y advirtió contra la ira que lleva al asesinato. Mateo 5, 21, 22. Este evento, mis hermanos, subraya la necesidad de la redención que Yeshua ofrece, ¿verdad? Que no solo perdone el pecado, sino que también transforme el corazón para responder de manera piadosa incluso ante la injusticia. Adonai es un Elohim de justicia, pero también de misericordia. Este pasaje revela, mis hermanos, la tensión entre el celo por la rectitud y los métodos pecaminosos para lograrla. Muestra cómo el pecado, la de Dina, puede generar más pecado, una venganza desmedida, ¿verdad? La respuesta de Jacob, es decir, es de temor y reprensión, y más tarde una maldición, está dictada en Bereshit 49:7. Muestra que las acciones de sus hijos no fueron aprobadas por Adonai. Nos advierte sobre justificar medios pecaminosos para fines aparentemente justos y sobre la devastación que la violencia trae, ¿verdad? Incluso cuando se invoca el honor o la justicia. Bereshit 35:9. Bien, entonces dice el 9. Después que Jacob había vuelto de Padán Aram, Elohim se le apareció otra vez y lo bendijo. Elohim le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Así que él le puso por nombre Israel. Además Elohim le dijo: yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate. Naciones ciertamente, una cajal, asamblea de naciones, saldrá de ti, reyes descenderán de ti. ¿Bien? Entonces, vemos acá que después del trauma de Shechem, Adonai llama a Jacob a Betel, a la casa de Elohim, ¿verdad? El lugar de su encuentro inicial con Adonai. Allí, Adonai se le aparece nuevamente, reafirma el cambio de nombre a Israel y renueva las promesas al pacto abrámico, ¿verdad? Y le refuerza temas de fecundidad, multiplicación, que se va a convertir en una nación y conjunto de naciones, ¿verdad? Y además, la promesa reyes. Esta reafirmación es crucial para Jacob después de la crisis, anclando nuevamente en el propósito y la fidelidad de Adón. Esta reafirmación del pacto y la promesa de un linaje real apunta directamente al cumplimiento final en Yeshua HaMashiach, el descendiente de Jacob y rey del linaje de Melech David. Ahora bien, la promesa de una nación y conjunto de naciones, también el hebreo, puede interpretarse mesiánicamente como refiriéndose no solo a las 12 tribus de Israel, sino también a la inclusión de los gentiles en el pueblo de Adonai a través de la emuná Yeshua, formando un solo cuerpo. ¿Bien? La aparición de Adonai y la bendición después de un fracaso familiar demuestran la gracia persistente de Yud-Hei Vav-Hei, similar a cómo Yeshua, ¿verdad?, restauró a Pedro después de la negación. El Shaddai, Adonai, Elohim Todopoderoso, todo suficiente, es el mismo título con el que Adonai se reveló a Abraham en Bereshit 17:1, ¿verdad?, enfatizando
la continuidad del pacto que Yeshua vino a cumplir. Hermanos amados, Adonai es un Elohim de restauración y fidelidad inquebrantable, incluso en medio de las fallas humanas y las consecuencias del pecado. Él llama a su pueblo a regresar a él, ¿verdad? Simbolizado por Betel, y reafirma sus promesas. Su plan redentor no es, digamos, descarrilado por la debilidad humana. La reafirmación del nombre Israel le recuerda a Jacob y también nos recuerda a nosotros nuestra identidad y el llamado que tenemos en Adonai. La promesa de fecundidad y linaje real muestra que Adonai está construyendo su reino a lo largo de la historia. Es decir, un reino cuyo Melech, cuyo rey es Yeshua. Amén. Bereshit 35, 16 al 19. Y a Jacob, removido de Betel, y plantó su tienda más allá de la torre de Gader. Y sucedió que él hizo la noche en Efrat para entrar a Efrat. Rachel comenzó con dolores de parto y tuvo gran dificultad. Mientras ella estaba pasando por esta gran dificultad con el hijo del parto, la partera le dijo: no te preocupes, ese también es un hijo para ti. Pero ella murió dando a luz. Mientras estaba muriendo, ella nombró a su hijo Ben-Oni, hijo de aflicción. Pero su padre llamó a su hijo Benjamín, hijo de mi mano derecha o hijo del sur. Así que Rachel murió y fue sepultada en el camino a Efrat, esto es Tlehem. Estos versículos, mis hermanos, narran la trágica muerte de Rachel, como estamos viendo, ¿verdad? La amada esposa de Jacob, mientras da a luz a su segundo. En su último aliento, nombra al niño Ben-Oni, o sea, el hijo de mi tristeza. Sin embargo, vemos que Jacob lo renombra Benjamín como el hijo de la madre. Este momento mezcla el profundo dolor de la pérdida con el cumplimiento de la promesa de otro, ¿verdad? Este evento, mis hermanos amados, tiene ecos mesiánicos profundos. Ben-Oni, el hijo nacido del dolor, y la muerte de su madre prefigura a Yeshua, el varón de dolores, experimentado en quebranto, como nos menciona Isaías 53:3, ¿verdad? Cuyo nacimiento y vida estuvieron marcados por el sufrimiento y cuyo propósito redentor se cumplió a través de su muerte sacrificial. Benjamín, el hijo de la mano derecha, apunta a la exaltación de Yeshua, quien después de su sufrimiento fue resucitado y ascendió para siempre y está a la derecha de honor y poder de Adonai, como dice Marcos 16:19, Hechos 2:33 y Hebreos 1:3. El nacimiento cerca de Efrata, es decir, cerca de Belén, también es significativo, ya que Belén sería el lugar de nacimiento del Mashiach, del rey, ¿verdad? Yeshua. La vida de fe, hermanos amados, a menudo implica una mezcla de profundo dolor y bendición divina. La muerte de Rachel es una pérdida verdaderamente desgarradora, pero de ella nace el último de los 12 patriarcas. El cambio de nombre de Ben-Oni a Binyamin por Jacob muestra una perspectiva de fe, reconocer el dolor, pero elegir enfocarse en la promesa y el honor. Mano derecha, ¿verdad? Adonai, mis hermanos, puede traer propósito y honor incluso de las circunstancias más dolorosas. Este pasaje nos recuerda que el camino hacia la gloria a menudo pasa por el sufrimiento, una verdad central en la vida y obra de nuestro Mashiach. En Bereshit 36:8. Así que Esaú habitó en la zona montañosa de Seir. Esaú es Edom. Este versículo, junto con el contexto de Bereshit 36, establece firmemente la identidad y el lugar de habitación de Esaú y de sus descendientes. Se enfatiza que Esaú es Edom y que estableció en el
Se estableció más bien en el monte Seir, una región montañosa del sur y al este del Mar Muerto, separándose, ¿verdad?, geográficamente de Jacob, quien permanecería en Canaán. Esto marca la divergencia definitiva de los caminos de los dos hermanos y además también una diferencia de sus linajes. La genealogía de Esaú Edom, aunque detallada, sirve principalmente como contraste con el linaje del pacto de Jacob Israel, del cual vendría nuestro Mashiach. Edom a menudo representa en la escritura las naciones o poderes terrenales que, aunque bendecidos materialmente, aún viven apartados de las promesas especiales del pacto de Adonai. Más tarde, los profetas usarían a Edom como símbolo de la hostilidad, esa hostilidad del mundo hacia el pueblo de Adonai. En el Brit Hadashah, esta distinción se espiritualiza, por decir algo, que existe el Israel de Adonai, que describe Bereshit, Gálatas 6:16, aquellos que pertenecen al Mashiach por emuná, sean judíos o gentiles, en contraste con aquellos que eligen los caminos del mundo, es decir, Edom, de manera simbólica. Yeshua vino, mis hermanos, a establecer un reino espiritual no limitado por fronteras geográficas como el de Adonai. Cumple sus palabras, tanto las de bendición como las de que describen las consecuencias de las elecciones humanas, ¿verdad? Esaú eligió el presente sobre el futuro, es decir, vendió su primogenitura y se estableció en un reino terrenal. Adonai le concedió prosperidad y le dio una nación, pero fuera del linaje redentor principal. Esto ilustra el principio de que hay bendiciones comunes disponibles para muchos, ¿verdad? Pero las bendiciones del pacto redentor fluyen a través de la línea elegida por Adonai, culminando en Yeshua. La separación física de Saúl y Jacob subraya, mis hermanos, la necesidad de que el pueblo del pacto mantenga su identidad distintiva en medio de las naciones. ¿Bien? Bereshit 36, 30. Bien. Los siguientes son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que ningún rey reinara sobre el pueblo de Israel. Em, Este versículo, hermanos amados, introduce una lista de reyes edomitas, con una nota editorial significativa. Edom, dice, tuvo reyes antes que Israel. Históricamente, esto refleja que Edom se organizó como una monarquía antes que Israel, que no tuvo rey hasta Saúl siglos después. Espiritualmente, puede sugerir, mis hermanos, una primacía terrenal y temporal de Edom en contraste con el plan de Adonai para un reino davídico y finalmente mesiánico en Israel. Esta nota contrasta el reino terrenal y temprano de Edom con el reino de Adonai, que sería establecido a través de Israel y culminaría en Yeshua. Mientras Edom tenía reyes según el modelo de las naciones, el plan de Adonai para Israel era un reino bajo su soberanía, con un rey según su corazón, ¿verdad? Como está escrito en 1 Samuel 13:14, refiriéndose al Melech David. Yeshua no vino, hermanos amados, a establecer un reino terrenal como el de Edom, sino un reino espiritual y eterno, como dice Yohanan 18:36. Su realeza trasciende y supera toda monarquía terrenal. Este versículo nos recuerda, mis amados hermanos, los logros y estructuras de poder del mundo son temporales en comparación con el reino eterno de nuestro Señor, Adon Shua, ¿verdad? Adonai tiene su propio tiempo y manera de establecer su reino. La aparente ventaja de Edom en tener reyes primero, ¿verdad? No disminuye el plan soberano de Adonai para Israel y para nuestro Mesías. Adonai, mis hermanos, no se rige por calendarios o modelos humanos de éxito y poder, ¿verdad? Reino, aunque parezca tardar desde una perspectiva humana, es el único que permanece para siempre. Esto nos enseña que debemos tener paciencia y confiar en el plan de Adonai, ¿verdad? Incluso
cuando los poderes del mundo parecen más establecidos y exitosos que el pueblo de Yud. Hey, Bereshit 46:30. Bereshit 36:40. Ok. Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom conforme a sus asentamientos en la tierra que poseían. Este es Esaú, el padre de Edom. Este versículo, mis hermanos, concluye la genealogía de los jefes, líderes tribales, clanes, ¿verdad? De Edom, reiterando la identidad fundacional. Esaú es Edom, el progenitor, ¿verdad? Resume el establecimiento de los clanes edomitas en su tierra designada, es decir, marca el fin del enfoque de Esaú en Bereshit, permitiendo que la narrativa regrese al linaje de Jacob. El cierre de la genealogía de Edom sirve como un punto final narrativo antes de volver a centrarse, ¿verdad?, en la línea de la promesa que conduce a Yeshua. Aunque Adonai reconoce y registra la historia de Edom, ese enfoque redentor está en otra parte. Para los creyentes de Yeshua, esto nos refuerza la idea de que, si bien debemos vivir en el mundo y reconocer sus estructuras, ¿verdad?, nuestra verdadera ciudadanía y lealtad pertenecen al reino de los cielos, como está escrito en Filipenses 20, y a nuestro Melech Yeshua, ¿verdad? La historia de Edom con sus jefes, sus reyes, finalmente palidece en importancia comparada con la historia de la redención que se desarrolla a través de Israel y culmina en el Mashiach. Adonai es soberano, mis hermanos, sobre toda la historia y sobre todas las naciones, incluso aquellas que no forman parte del pacto redentor, ese pacto inicial, y además principal. Él ordena sus tiempos y límites. Sin embargo, su propósito se centra en la línea que él eligió. El registro detallado de Edom muestra, mis hermanos, el cumplimiento de las promesas hechas a Esaú, ¿verdad? Pero también sirve para delimitar claramente la separación entre el camino del mundo, dado por Edom, y el camino del pacto, que está representado por Israel. Nos recuerda que, aunque coexistimos con sistemas y linajes terrenales, nuestra herencia y futuro están ligados a Israel, a ese Israel de Adón y a su amén. Hermanos amados, esta porción Vaishlach está cargada de lecciones prácticas para nosotros, los talmidim, los discípulos de Yeshua, ¿verdad? Nos habla de nuestra emuná en medio de la adversidad. Vemos que Jacob enfrentó un temor paralizante, ¿verdad?, ante Saúl. Su respuesta inicial fue la estrategia humana, pero su recurso fundamental fue la oración, desesperada y el aferrarse a Yud-Heh-Vav-Hei, ¿verdad?, como vimos en la lucha en Daniel. Hermanos amados, cuando enfrentamos y enfrentemos situaciones que superan, pueden ser problemas familiares, financieros, de salud, es decir, muchas cosas. Debemos seguir el ejemplo de Jacob, llevar nuestros temores hacia Adonai en oración, ¿verdad? Esa tefilá humilde y persistente. Debemos recordar las promesas de Adonai, Shua, ¿verdad? Confesar nuestra dependencia de de su misericordia y también de su verdad. Y aferrarnos a Él con toda nuestra emuná, ¿verdad? Confiando en que Él obrará para nuestro bien y, y también para su gloria, su caber, ¿verdad? Entonces, fortalecemos nuestra emuná al recordar la fidelidad pasada de Adonai vidas y en la historia de la redención culminada en Yeshua, quien fue el que venció al mundo, como dice Yohanan 6:33. Debemos creer que Yeshua, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros, como dice Hebreos 7:25, y nos da la fuerza para perseverar, ¿verdad? Debemos tener obediencia como acto de amor y gratitud.
Después de la terrible experiencia en Sichem, Adonai llamó a Jacob a regresar a Betel, a purificar su casa de ídolos y renovar su consagración, ¿verdad? Hermanos amados, la obediencia de Jacob restauró más bien, perdón, la comunión y trajo una reafirmación de la bendición. Por otro lado, la desobediencia, es decir, la posible imprudencia de Dina y las acciones pecaminosas de Leví trajeron dolor y peligro, ¿verdad? Es decir, hermanos amados, nuestra obediencia a los mandamientos de Adonai, interpretados y vividos a través de la enseñanza y el ejemplo de Yeshua, no es una carga legalista, sino una respuesta de amor y gratitud por nuestra salvación. Entendemos que sus mandamientos, Torah, son para nuestra vida y bienestar, ¿verdad? Como una guía dada por un Padre amoroso. Debemos examinar constantemente nuestros hogares y ir eliminando cualquier ídolo, cualquier cosa que tome el lugar de Adonai y buscando vivir en santidad. La obediencia, mis hermanos, fluye de nuestra nueva identidad en el Mashiach y es capacitada por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Cuando fallamos, como la familia de Jacob, debemos arrepentirnos y regresar a nuestro Betel, el lugar de encuentro de Adonai a través de Yeshua, confiando en su gracia, la que perdona, esa gracia restauradora. Debemos también, mis hermanos, seguir los pasos de Yeshua. Jacob, después de su transformación en Israel, mostró humildad ante Esaú, ¿verdad? Inclinándose 7 veces y buscó activamente la reconciliación, aunque la venganza de sus hijos, la lucha de Jacob y su deseo de paz reflejan aspectos del camino que Yeshua nos mostró. Ahora, mis hermanos amados, estamos llamados a imitar a Yeshua en todas las áreas de nuestra vida. En nuestras relaciones, por ejemplo, busquemos la reconciliación y el perdón, incluso cuando sea difícil, ¿verdad? Reflejando la gracia que hemos recibido. Seamos humildes, no buscando nuestro propio honor, sino el de los demás. Hermanos amados, rechacemos la venganza y la ira descontrolada, optando por la oración y la confianza en la justicia de Adonai. Debemos seguir a Yeshua también en nuestras decisiones, ¿verdad? Prioricemos la voluntad de Adonai, como Jacob volviendo a Betel, sobre la comodidad o la conveniencia mundial. Consultemos siempre a Yud-Heh Vav-Heh, nuestro en oración, antes de tomar como lo hizo Jacob, ¿verdad? Debemos seguirlo en nuestros propios propósitos. Hermanos amados, aceptemos nuestra nueva identidad en el Mashiach y vivamos de acuerdo a ella. Reconozcamos que con Jacob, pues de Peniel, ¿verdad? Podemos llevar las marcas de nuestro caminar con Adonai, pero estas son señales de ver obrando en nuestra vida, ¿verdad? Persecución. Nuestro propósito, mis hermanos, es glorificar a Yud-Heh, es decir, dar testimonio de Yeshua y participar en la edificación de su reino, sabiendo que somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Anhelando nuestra verdadera patria celeste. Hermanos, esta semana identifiquemos una relación rota o tensa. Oremos por ellas, como Jacob oró antes de encontrarse con eso. Consideren dar un paso humilde hacia la reconciliación, confiando en que Adonai puede obrar de maneras inesperadas. Examina si hay áreas en tu vida donde la ira o el deseo de venganza están aún presentes y llévalos a Yeshua en arrepentimiento, pidiendo su ayuda para perdonar. Dedica, hermano, tiempo específico a decir, edifica tu altar en tu casa, reconociendo a él, Elohe Israel,
como tu Adonai a través de Yeshua. ¿Bien? Hermanos amados, ya para concluir, la Parashá Vaishlach es, digamos, una especie de microcosmos de la vida de mundo, ¿bien? Llena de temor, ¿verdad? Lucha, transformación, pecado, gracia y misericordia, dolor y esperanza, conflicto y reconciliación. Jacob, ahora Israel, emerge como una figura compleja pero fundamental en el desarrollo del plan redentor de Adonai. Sus experiencias prefiguran las luchas y victorias del pueblo de Adonai a lo largo de toda la historia. La conexión más profunda de esta porción es con nuestro Adón Yeshua. Él es el verdadero Israel que luchó y venció perfectamente. Él es aquel en cuyo rostro vemos el rostro de Adonai. Él es quien logra la reconciliación definitiva entre nosotros y el Padre, y entre nosotros mismos también. Él es el Hijo nacido del dolor, Ben Oni, que ahora reina a la diestra de Adonai. Él es el rey prometido del linaje de Jacob, cuyo reino no tendrá fin. Hermanos amados, esta porción nos llama a vivir como el verdadero Israel de Adonai en Yeshua, aferrándonos a Él en oración perseverante, caminando en obediencia por amor, buscando la reconciliación, viviendo nuestra nueva identidad transformada y reflejando su carácter al mundo. Nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande, la historia de la redención de Adonai que avanza hacia su clímax final, el regreso glorioso de Yeshua Hamashiach. Vivamos pues en santa expectativa, participando activamente en la expansión de su reino, aquí y ahora, mientras esperamos su glorioso. ¿Bien? Amados hermanos, con esto habríamos concluido la reunión. Que nuestro Bakadosh permita reunirnos la siguiente semana para continuar, mis amados, de las porciones. Bien, estará con nosotros, si él así lo permite, hasta la siguiente reunión, próximo Shabbat. Shavuot Tov, hermano. Amén.